Tal, ¿cómo vamos? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo va todo? Don Pedro, de gran portugués, de Oporto. ¿Cuánto tiempo? Liliana, ¿qué tal? Qué bueno tenerles por aquí. Cuánta gran gente y cuánto gran profesional por aquí. Qué bueno. Grande, Pedro. Parece que fue ayer cuando fui ahí en segundo de osteopatía y estabas tú ahí delante, tomando apuntes de todo. Qué bueno. Tal, Liliana, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal, Oscar? Qué bueno tenerles por aquí. Pues nada, hoy como vamos a esperar un poquito. En Murcia tenemos aquí gente, qué maravilla. Una provincia que me encanta ir, que tengo un montón de amigos. De Roche, Cartagena, Cieza. Qué bueno. Sí. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo vamos? Pues nada, como iba hablándoles, fijaros como uno de los títulos, porque quizás, ¿qué tal? Saludos desde Perú, qué gran país, qué bonito. Y uno de los detalles de este directo es ver qué se puede hacer. ¿Qué tal, Isabel? Un placer tenerte por aquí. Sería hablar respecto a respirar de dos formas. Conciencia, es decir, qué hay detrás de la ciencia actual, y respirar con ciencia, es decir, con un objetivo o respirar con un sentido de interocepción. ¿Qué tal, Marta? Don Jorge. Entonces, ese es el objetivo de este directo y además introducir qué repercusión mecánica, funcional y clínica puede tener una respiración tridimensional del diafragma y, por decir una forma, vamos a desengranarla en pequeños trocitos para poder comprenderlo mejor y que todos y todas lo tengáis claro. Espero no liarme con todo lo que tengo preparado. Vamos a empezar. Aquí, perfecto. Con lo cual, quizás uno de los estudios más interesantes fue este estudio en el cual se ve la eficacia de ejercicios respiratorios en rehabilitación para el dolor lumbar, que quizás aquí es cuando a mí me empezó a eh, activar esa vena investigatoria, es decir, no me puedo creer que con técnicas diafragmáticas, que con técnicas torácicas, el paciente pueda mejorar. De hecho, tienes un vídeo en el feed en el cual hay un paciente con una sobrecarga de la musculatura espinal, perceptible incluso eh, a la visión. De hecho, yo creo que se ve perfectamente como al toque los tejidos están muy densos, el tejido conjuntivo está rígido, y como sin tocar los espinales hay cambios en la textura, en la tensión, en el dolor del paciente a la hora de palpar la espinosa y toda la musculatura toracolumbar. Entonces, fijaros, esto es un simple metaanálisis, simple por decirlo de una forma, de más de 10 estudios que incluyeron en este metaanálisis. Incluyeron adultos, recordar, con dolor lumbar de tipo inespecífico. ¿Y qué midieron? Creo que fue el VAS, escala visual analógica del dolor, y la escala de discapacidad funcional, lo que era la ODI, que mide
levantar un peso, sentarte, levantarte, varias, en los cuales se clasifica poca discapacidad, discapacidad leve, moderada y severa. Y estuvieron haciendo este tipo de técnicas diafragmáticas, técnicas respiratorias con resistencia súper recomendables, con una serie de aparatos y ejercicios respiratorios en los cuales les mandaban una serie de ejercicios de respiración amplia y guiada. Estuvieron entre 4 y 8 semanas, que es algo muy típico en todos los ensayos clínicos. No hay más que tengan más tiempo, 8 semanas, hay algún estudio que tiene hasta 12 semanas, pero el ratio son de 4 a 8 semanas. ¿Y qué observaron? Observaron una mejora significativa del dolor, de la función. Normalmente quiero recordar que lo observaron más cercanas a las 5 o 6 semanas y se observó en este estudio, se observó en el metaanálisis que se tenía que emplear entre 3 y 5 días a la semana y se habla prácticamente de 30 a 50 minutos para tener un efecto terapéutico. Con lo cual, a todo paciente con dolor lumbar crónico, incluso podríamos extrapolarlo a dolor agudo, podemos sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de riesgo, realizar técnicas desde el punto de vista lumbar, diafragmático, respiratorio para mejorar el dolor y la función lumbar. Fijaros lo importante que es esto. Con lo cual, de aquí podemos sacar una conclusión muy sencilla. Todo este entrenamiento respiratorio es un complemento o no, o incluso puede llegar a ser una herramienta activa que debemos de meter en la cabeza del paciente con un destornillador a tope. Y además debemos de saber que tiene una base científica relativamente sólida para mejorar el dolor y la funcionalidad en pacientes que tengan un dolor de tipo lumbar crónico. ¿Ok? Además, hay otros estudios científicos que también nos lo relacionan con mejora en la postura y mejora en el control motor. Que de eso estoy seguro que muchos de vosotros y vosotras sabéis muchísimo más que yo de control motor. Bien, el siguiente estudio. Y aquí hablamos de control motor. ¿Qué impacto tuvo el entrenamiento del core combinado con ejercicio respiratorio? Aquí había un grupo control de 60 personas, hubo más o menos, pero recordar, unas 12, si esto fueron 12 semanas de intervención. ¿Y qué midieron? ¿Cómo participó el core? Midieron escala visual analógica del dolor y también quiero recordar que midieron la función con la escala ODI y también hubo una intervención desde el punto de vista de variables respiratorias. ¿Qué se observó? Que el grupo que realizaba 30 minutos de ejercicio de core más 10 minutos de respiración diafragmática 3 veces al día mejoró significativamente desde el punto de vista clínico con respecto a los que solo hicieron core abdominal. ¿Ok? Con lo cual aquí podemos tener conclusiones varias, con lo cual la básica y la que yo empleo y la que yo creo que es lógica, core más trabajo diafragmático específico más potente todavía. ¿Ok? Estos son detalles de artículos que vosotros podéis encontrar perfectamente, pero a mí al menos me parecen los más relevantes. Fijaros, otro de ejercicios respiratorios en dolor lumbar bajo, con lo cual aquí esto fue un metaanálisis, valoran discapacidad y vieron que la respiración profunda controlada, porque aquí se hacía hincapié en respiración profunda controlada, más ejercicios de resistencia respiratoria, más también técnicas de conciencia desde el punto de vista de la labor interoceptiva de la respiración, tienen efectos positivos en la reducción
del dolor. Con lo cual, y una de las cosas que también dejan caer es, querido, querida, si encima añades a esto ejercicio terapéutico más respiración diafragmática, es mucho más eficaz. ¿Ok? Con lo cual aquí vemos diferentes sinergias que se pueden establecer dentro de lo que sería el dolor lumbar de tipo crónico. Y si hay dolor lumbar crónico, tenemos que hablar inevitablemente de dolor de tipo cervical. Querido, querida, ¿cuántos pacientes con dolor de tipo cervical tenemos en consulta? En mi consulta prácticamente estamos hablando de un 30-35% de los pacientes. Esta revisión sistemática también incluye un metaanálisis en el cual se abordan pacientes con dolor cervical de tipo crónico, en el cual las intervenciones que hicieron fue respiración diafragmática y ejercicios de control respiratorio, además de algún tipo de ejercicio de control postural. Se emplearon de 2 a 5 veces por semana y 4 a 8 semanas. ¿Se observaron mejoras? Sí, pero simplemente circunscritas al dolor y a determinados parámetros en la respiración. Lo que sí nos concluye y lo que sí nos asevera el estudio es que desde el punto de vista del dolor en la región cervical no son solo variables que se observan desde el punto estadístico, que además es significativo, sino también existen signos relevantes clínicos que manifiestan los pacientes en una serie de variables determinadas. Con lo cual, rápido pasaremos a este estudio en el cual se observaba la eficacia en la región espinal, en la región diafragmática y en la función respiratoria, y qué relación podría tener esto con determinada región cervical como es el cuello, la región cervical. Entonces vieron que terapia manual diafragmática más ejercicios respiratorios más ejercicios de estabilización cervical. ¿Qué midieron? Dolor, discapacidad cervical. Aquí fue un rango mayor, llegaron a estar hasta 12 semanas y observaron que la combinación de terapia manual más respiración supera al tratamiento convencional en fisioterapia. Con lo cual, esto no lo que nos quiere decir es que debemos de intentar combinar este tipo de terapias en nuestros famosos pacientes con dolor cervical crónico que no mejoran con punción seca, que no han mejorado tampoco con tratamiento convencional de fisioterapia, que no han mejorado tampoco con tratamiento osteopático cervical, manipulo C3D4, manipulo la charnera cervicodorsal, manipulo las dorsales altas, y hay que buscar otro enfoque para cambiar los resultados clínicos. ¿Ok? ¿Qué otros más estudios podríamos encontrar de una forma rápida y sencilla? Bien, entonces aquí se observó qué efecto tenía en la posición adelantada de la cabeza. ¿Verdad? ¿Os suenan estos pacientes que están así? Ponte recto, es que no puedo. Intenta reeducar la región cráneo cervical y no hay manera, hay una proyección anterior de la cabeza. Entonces, en este estudio se vio que estos pacientes en los cuales se estudió dolor cervical y postura adelantada de la cabeza, se emplearon ejercicios respiratorios con control postural y ejercicios de conciencia desde el punto de vista corporal. Ya se observó mejora de la postura y mejora del dolor cervical en el corto plazo. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Podría tener la respiración diafragmática un impacto sobre la modificación de la postura, sobre la modificación de la proyección anterior cráneo cervical?
¿Te puede ayudar en ese tipo de paciente la respiración, los ejercicios diafragmáticos para casa? ¿Crees que las técnicas de terapia manual en pacientes con dolor cervical de tipo crónico o agudo, ese paciente que tiene una tortícolis y te ha llamado y te ha dicho que creo que es por el bruxismo, puede ser una cadena diafragmática la que esté involucrada en todo este sistema disfuncional y esta sintomatología? Todo eso son preguntas que nos debemos de hacer. Bien, y aquí tenemos una revisión sistemática y un metaanálisis en pacientes con un ictus. Y fijaros, ¿qué se midió? Se midió la función respiratoria, la función motora y quiero recordar que también se midió la función de tipo cognitiva. Además de, también se midió la ansiedad. ¿Qué pudimos observar? Con una respiración diafragmática guiada, enseñándole al paciente cómo se respira, colocándole las manos, haciéndole un patrón direccional, incluso con control desde casa de cómo es el tipo respiratorio y cómo se debe hacer correctamente. 15 a 20 minutos por sesión, de 3 a 5 veces a la semana. Estamos hablando de una intervención del estudio, de los metaanálisis que se observaron. Quiero recordar que entre 4 y 8 o 4 y 6 semanas, ahora mismo no me viene bien el detalle. ¿Qué se observó? Mejora en la cognición, mejora en la capacidad respiratoria y mejora en la función motriz. ¿Cómo creéis que es de importante para un paciente que ha tenido un ictus que su función neuromuscular está afectada, que tiene una hemiplegia o una hemiparesia? ¿Creéis que potenciar la capacidad de recuperación de este paciente es interesante, es eficaz o nos da un poquito igual? ¿Ok? Con lo cual, aquí podríamos entender que existe una puerta de entrada, un mecanismo, una autopista, una conexión, un escalón para poder entrar dentro de nuestro sistema nervioso central. Que eso es algo que vamos a ir viendo en los sucesivos directos para que tú vayas poquito a poco entendiendo cómo te puede ayudar todo esto en tus pacientes. ¿Ok? Entonces, fijaros, mejora en el dolor lumbar. ¿Cuántos pacientes tenemos con dolor lumbar? 20-25% seguro. Mejora en el dolor cervical. 20-25% de tus pacientes seguro. ¿Qué ocurre que no estés o por qué no estás implementando la respiración, las técnicas diafragmáticas, las técnicas respiratorias guiadas para tu paciente, las técnicas respiratorias resistidas, con una pesa grande, con libros grandes o de una forma asistida con las manos suavemente, adaptándolo dependiendo de la capacidad del paciente, para que estas personas te puedan ayudar, para que estas personas mejoren? Créeme que ya no es algo que te diga yo, ya es algo que te está diciendo la ciencia. Hay efecto terapéutico. Que tenga un nivel de evidencia científica baja o moderada, o que haya que hacer más estudios, me parece muy bien. Pero lo tienes. Hay metaanálisis que ya nos están diciendo que hay este tipo de conexiones y que todo esto es beneficioso para ti y para tus pacientes, incluso para ti, para poder estar mejor, más consciente. ¿Ok? Con lo cual aquí lo tienes. Y podríamos pensar
detrás de todo esto, y esto es una de las imágenes que más me gusta, me impresiona, me encanta, y siempre lo pongo en algún directo para que podamos tener esa imagen de un desatrancador. Cuando tenemos un problema en nuestro lavabo, ¿qué empleamos? ¿Qué nos soluciona la vida? ¿Qué nos saca de este marronazo que es tener el lavabo o el váter hecho un auténtico desastre? Nos lo saca un desatrancador. Con lo cual aquí tienes tu diafragma que va a participar y te va a ayudar, y que si lo empleas bien y lo sabes emplear de una forma adecuada, dirigida, correcta, terapéutica y bien realizada, te puede funcionar como un pedazo de desatrancador. Y puede ser que sea la solución de los síntomas de tus pacientes y puedas transformar toda esa sintomatología en soluciones. Soluciones clínicas, en una evolución de tu paciente y una evolución tuya como clínico y como profesional de la salud. Con lo cual, este desatrancador o este concepto de desatrancador es algo que nos va a acompañar durante estos directos de los lunes. Si es un desatrancador, seguramente que me va a poder ayudar a solucionar esta situación. ¿Ok? ¿Cuál? Aquí lo tienes. Desatrancador. Y fíjate cómo está en medio del abdomen y está en medio del tórax. Y cada vez que yo hago compresión con este desatrancador, estoy generando cambios de presión. ¿Ok? Con lo cual, a través de estos cambios de presión sobre el abdomen, se pueden vehiculizar cambios tisulares, cambios clínicos y cambios desde el punto de vista terapéutico. ¿Bien? ¿Y yo hasta cuándo aprieto? Pues yo aprieto el desatrancador cuando veo que se queda así como pegado, tiro para arriba y tengo un sensor dentro de mi percepción manual que me dice, no puedes apretar más porque ya has apretado todo lo que necesitas. Que sepas que toda esta región limítrofe entre el abdomen y el tórax está sumamente llena de receptores. No solo sobre el músculo diafragma, sino también sobre la pleura y también sobre el pulmón para distenderse al máximo de su capacidad y no explotar. Con lo cual, ya tenemos otro segundo concepto de la complejidad multidisciplinar que va a tener mi sistema cardiorrespiratorio. En este caso, esa porción musculoesquelética del sistema respiratorio. Bien, Raúl, me has dicho que hace cambios de presión entre el abdomen y el tórax. Efectivamente. Y además hay un concepto que es muy típico, que se emplea en osteopatía, que es el concepto charnela. Y clásicamente la osteopatía tiene ese concepto de charnela osteoarticular, charnela estructural, zona de cambio, de transición entre la región toracolumbar y la región lumbar. Hay cambio entre las facetas dorsales y las facetas lumbares y hay una vértebra de transición toracolumbar que va a recibir muchísima tensión desde el punto de vista mecánico procedente de los pilares del diafragma. Con lo cual, si yo tengo un aumento de tensión procedente de los espinales, si voy a tener una rigidez de esta fascia toracolumbar, si a nivel mecánico tisular esta fascia no tiene esa elasticidad y esa funcionalidad, va a haber una repercusión sobre mi diafragma. No solo eso,
sino desde el punto de vista ortosimpático, el hecho de que exista una posición de extensión de la región dorsolumbar va a hacer que exista un aumento de la solicitación de los ganglios laterovertebrales ortosimpáticos relacionados con T12. ¡Wow! Y eso a mí, ¿qué me trae? ¿O qué me interesa? ¿Qué repercusión tiene? Puede todo esto, desde un punto de vista del sistema nervioso autónomo, alterar la función y el tránsito gastrointestinal, principalmente de mi intestino grueso. Y todo eso ser uno de los factores que pueden tener repercusión en un estreñimiento funcional. ¿Bien? Y aquí tienes tu diafragma, querido y querida, que va a estar generando cambios de presión. ¿Por qué? Porque fíjate lo que va a hacer el diafragma. Cuando yo inspiro, las dos hemicúpulas se contraen, bajan y generan una compresión sobre todas esas vísceras que están por encima del mesocolon. Las vísceras principales donde va a tener un efecto van a ser sobre determinadas porciones del colon, del intestino grueso, sobre lo que sería el hígado, sobre lo que sería el estómago y puede también influir sobre la movilidad del riñón. Se habla de que el diafragma cuando inspira y cuando expira se puede llegar a registrar en estudios con ecografía en 2012, se habla de entre casi 1 centímetro de movilidad cráneo-caudal que puede tener ese riñón, es decir, que hay un leve desplazamiento de ese riñón. Con lo cual, se está comprimiendo las vísceras. Si nosotros respiramos de forma natural, estamos hablando entre 12 a 15 respiraciones, ciclos respiratorios, ¿creéis que va a haber mucha compresión sobre las vísceras? ¿O creéis, si yo lo realizo lento y profundo, que pueda generar un cambio de presión sostenida intraabdominal que me pueda ayudar a drenar mi sistema digestivo? No solo a drenar y a mejorar la función del sistema digestivo, sino también a drenar la vena cava inferior. Y algo que normalmente se olvida la gente, el conducto torácico, que recoge la linfa del sistema digestivo, miembros inferiores, prácticamente en un 60 al 70%. Con lo cual, yo cada vez que estoy respirando profundamente, abriendo esos ángulos laterales del diafragma, estoy estirando, estoy comprimiendo, estoy movilizando, estoy indirectamente generando un tratamiento respiratorio, un tratamiento diafragmático visceral. Con lo cual, es que me han dicho que este paciente tiene un problema visceral. Es que no tengo ni pajolera idea de qué narices puedo hacer, porque es que tiene algo visceral porque se ve. Respiraciones. Punto. Ya te meterás cuando aprendas a hacer técnicas determinadas en determinada región y para tener un impacto sobre los órganos que tú quieras. Pero va a tener un impacto todo este tratamiento diafragmático sobre el sistema digestivo. Y ya estamos observando un montón de directos, de información que está en redes sociales, la inflamación crónica de bajo grado. Es que me duele el codo, pero me duele también el cuello, pero me duele también las rodillas, pero si hago un poco de ejercicio y ando un poquito más, madre mía, me tuve que volver, Raúl, del Camino de Santiago, porque cuando hice la segunda etapa se me pusieron los tendones rotulianos que mira cómo están todavía. Estoy hinchado y no me he recuperado, todavía no se me ha ido. Inflamación crónica de bajo grado que nos estamos comiendo todos en consulta. Una estrategia sencilla para ti y para tu paciente para poder trabajar esa inflamación crónica de bajo grado
es que hagas respiraciones diafragmáticas. Muy sencillo. Colocar la mano en el abdomen, notar cómo tu abdomen se hincha, se expande antero-posterior y lateralmente. Bien, con lo cual tenemos ese diafragma que en un primer tiempo baja, desciende, tracciona verticalmente, aumenta el diámetro vertical y hace tope cuando pone en tensión pleura, pulmón y los ligamentos externo-pericárdicos y freno pericárdicos. Ahí hace tope. ¡Pum! Y también cuando hace tope con el sistema visceral. Y ahora se expande lateralmente, las costillas se abren. ¿Por qué las costillas se abren? Para intentar aumentar el espacio torácico y que entre más aire. Segundo movimiento. Y luego hay un movimiento anteroposterior, diámetro anteroposterior, que influye en las fibras vertebrales y las fibras externales, que ya las vistes, querido y querida, en el primer directo en el cual hablamos de una anatomía clínica relacionada con lo que sería el diafragma. Bien, con lo cual, además, fíjate cómo hay un diámetro no solo cráneo-caudal, sino también, esto también me gusta, empieza a haber un diámetro oblicuo. Con lo cual, a lo mejor, si yo comprimo sobre la cara anterior del tórax y lo hago de una forma oblicua, puede ser que esté ejerciendo una técnica o puede ser que esté ejerciendo un cambio mecánico. Y esto es algo que debemos de tener todos en mente. Y es lo que a mí me voló la cabeza cuando vi esta imagen. Aquí estamos hablando de un componente tridimensional. 3 dimensiones. Entonces, ¿por qué se trabaja el tórax solo en una o en 2? ¿Qué es lo que te va a hacer diferencial a ti? Que entiendas que es posible implementar técnicas manuales, técnicas diagnósticas, desde un punto de vista tridimensional. Y eso te va a ayudar de una forma estratosférica. ¿Y qué es lo que a mí me ha hecho cambiar y observar los cambios en mi paciente? Cuando estés implementando los test para el diafragma, cuando estés haciendo las técnicas sobre el diafragma, cuando estés haciendo las técnicas sobre el tórax. Bien, aquí debes de tener inevitablemente una visión tridimensional. Eso es lo que te va a marcar la diferencia y eso va a ser la diferencia entre tú y el resto de profesionales terapéuticos, profesionales de salud, fisioterapeutas, osteópatas, enfermeros, gente que se dedica a la osteopatía, a la quiropraxia. Que entiendas que el diafragma tiene un potente componente tridimensional y que inevitablemente está relacionado con el tórax. Y aquí está otra de las llaves, y este es un escalón adicional para ti, del que ya hablamos ayer, que son los escalones en los cuales vamos pasando nuestros miedos, vamos pasando nuestras inseguridades, vamos pasando un poquito el qué dirá el paciente, de qué coño está haciendo este o esta apretándome por aquí, si a mí donde me duele es aquí, que yo vengo que me aprietes aquí, que me pinches aquí, que me acalambres aquí y que me trates y me masajes aquí. Eso es un escalón adicional para ti. Entender la tridimensionalidad del paciente. La tridimensionalidad del paciente desde el punto de vista del tórax, del diafragma y del abdomen. Con lo cual, si tenemos el concepto, y esto es un concepto clásico de terapia manual, es un concepto clásico de osteopatía, la hipomovilidad y la hipermovilidad. ¿Dónde está el síntoma y dónde están los posibles focos que están generando ese síntoma? Bien, entonces, tú frecuentemente te encuentras pacientes con dolor interescapular.
Les suenan, ¿verdad? Les quema, les escuece, que les han dicho que es una costilla, que les han dicho que es un dolor de los espinales, que no, que es el trapecio, que si la cadera anterior, que si tal. Está igual, ¿verdad? A mí también me ha pasado. ¿Sí? Entonces, ese tipo de paciente, con un concepto clásico de hipermovilidad, no lo vas a poder solucionar. Con un concepto clásico de hipermovilidad, desde el punto de vista de la terapia manual y de la osteopatía, no. Fijaros cómo, y si he hablado antes del concepto charnela desde el punto de vista del diafragma, ¿crees que es posible que pueda ser la llave de muchos dolores interescapulares? Aquí lo tienes. Es un regalo para ti. Ese dolor interescapular hay muchas veces que se desencadena cuando nosotros estamos generando una técnica sobre el diafragma o el concepto tridimensional sobre la caja torácica. Y yo realizo un test y todo test, que eso lo digo mucho en clase, todo test si se repite se convierte en una técnica. ¿Ok? Entonces, si te ha pasado eso, comprimes el tórax con una determinada orientación de una forma tridimensional, te aparece el dolor interescapular. ¿Cuándo es típico ese dolor interescapular que no se quita con nada y en qué tipo? Mi humilde experiencia en fumadores y en exfumadores. Te lo van a decir un 50 y tantos % de exfumadores, me da igual que lo dejara hace 20 años, 15 años. La rigidez tisular sigue y la adaptación sigue. Con lo cual, con determinado enfoque de test sobre esta región torácica, podemos reproducir el puñetero y asqueroso y coñazo dolor interescapular que va y viene de vez en cuando. ¿Verdad? Porque también te sonará el típico dolor del paciente, madre mía, cómo me duele esto. Ay, Raúl, pero hazme algo porque es que estoy igual. Me duele por aquí, pero por aquí. Y un momento en que no sé dónde meter la cabeza porque me molesta. ¿Qué te está indicando? Tengo una sensibilización sobre mi región cervical media. Y ya sabemos, segundo escalón de hoy, pedazos escalones, mañana todo el mundo 2-3 centímetros más de altura, seguro. ¿Verdad? Tenemos un segundo escalón. Es posible que esos sensores del diafragma que tú me has contado, esos sensores que hay en la pleura, esos sensores que hay en el pulmón, puedan mandar una información sobre la región cervical. Ahí tienes un camino sencillo para poder empezar a entender que tanta queja cervical no es posible. No es posible que tanto compañero fisioterapeuta, osteópata, gente de ejercicio terapéutico, licenciados en actividad física, médicos, estén cometiendo malas ejecuciones de protocolos de fisioterapia y de ejercicio, incluso de medicación. Y habéis visto que en determinados momentos el gesto o, por decir una forma, lo que les diferenció en los estudios científicos fue el hecho de implementar o ejercicios respiratorios resistidos, técnicas respiratorias guiadas para casa o técnicas manuales sobre el diafragma. Con lo cual, creo que eso
ya debería de estar implementado mañana. Grabaros vídeos, tenerlos, o incluso cuando estéis con el paciente, le grabáis al paciente haciéndolo, un antes, cómo debía hacerse y un después, para que él tenga el seguimiento y cómo empezó a hacer la respiración y cómo lo hace. Que hay una buena mecánica respiratoria, que primero se distienda bien el abdomen, que entre el diafragma y luego se distienda bien la caja torácica, para que se respeten todas esas mecánicas respiratorias desde el punto de vista de la contracción muscular adecuada. Con lo cual, aquí lo tienes, segundo escalón. Bien, conexión posible, que vamos a ir poquito a poco viendo cuál es, cómo se ejecuta y qué puedo hacer para poder modificarla y para poder cambiar toda esa sintomatología clásica, ay, que me duelen las cervicales, o tengo bruxismo, ¿verdad? Que nos estamos cansando de, ay, oye, trátame aquí, pínchame, porque es que estoy mal de la boca, me levanto con dolor de cabeza, eso es lo típico del bruxismo y ahí tienes que mandarle a que revise con un dentista. Y si es un odontólogo que tenga una visión multidisciplinar o, por decir una forma, de la salud, una visión integrativa del sistema nervioso autónomo, muchísimo mejor, muchísimo más eficaz. ¿Ok? Con lo cual, segundo camino de conexión. Bien, lo tenéis. Masaje, entre comillas, tratamiento visceral que vas a hacer no solo sobre el sistema abdominal, sino también se ha observado que cuando nosotros hacemos esas respiraciones lentas y profundas, también se produce un drenaje linfático sobre mi sistema pulmonar. Fijaros, y si sabemos algo de terapia manual visceral, entendemos que si hay un mejor drenaje linfático, hay una mejor función del órgano, dado que todo eso favorece el éxtasis vascular, ya sea linfático, venoso o arterial del órgano, y tendrá una menor repercusión o un menor dolor referido sobre la columna cervical o sobre las dorsales, dando los clásicos dolores referidos que tiene el sistema, que son entre un 15 y un 20% de la población que viene a tu consulta de fisioterapia y osteopatía, te puede venir con este tipo de sintomatología. Y ya es ciencia. La respiración lenta y profunda ayuda a drenar el sistema respiratorio, sistema linfático pulmonar. ¿Ok? Con lo cual aquí lo tienes. Tienes esta vía de tratamiento en esos pacientes que tengan problemas desde el punto de vista de fumar, toser, EPOC, tipo ansiedad, también puede tener y te puede ayudar este tipo de respiración lenta y profunda, siempre y cuando no le agobia al paciente, porque si es un paciente con ansiedad y le agobia, está totalmente contraindicado este tipo de tratamientos. ¿Ok? Con lo cual, ya sabemos que hay un movimiento tridimensional, ya sabemos que el diafragma se comporta como un pistón, ya sabemos que el diafragma está atravesado por la vena cava inferior, por la aorta abdominal, también está atravesado por el esófago, por los nervios frénicos, por el nervio vago, por el nervio esplácnico mayor derecho e izquierdo y por el nervio esplácnico menor derecho o izquierdo. Sería principalmente las estructuras anatómicas, ya sean vasculares, ya sean neurales, que atraviesan nuestro diafragma. ¿No os parece que es relativamente importante, interesante, entender, comprender este sistema? Porque para mí, no sé si opinaréis lo mismo, si me podéis decir si sí o si no, ya es un sistema diafragmático. Decir músculo diafragma queda como un poco así de felpudillo. Bueno, el músculo este, no, para mí ya tiene un cariz muchísimo mayor, como es la definición
o poder definirlo, ponerle el nombre de sistema diafragmático. Porque en todos estos días, estos lunes a las 8 de la tarde, vamos a ir quitándole capas al diafragma para que entiendas lo que estás haciendo cuando estás tratando el diafragma. ¿Qué efectos tienes? ¿Qué efectos puedes esperar? ¿Qué ocurre y qué sucede? ¿Ok? Entonces, simplemente pues sería presentaros esto. En el día de hoy casi nada, ¿verdad? 7 metaanálisis que nos acabamos de ventilar en cuestión de nada. Lo que he hecho es intentar extraer los detalles que nos pueden a nosotros servir desde un punto de vista clínico. El que quiera leerlos, que los lea, que los disfrute, porque son más o menos de los mejores. No he visto una revisión Cochrane, para el que me quiera preguntar, que fuera respecto a la parte respiratoria, diafragmática y demás. Con lo cual, ahí tenéis toda esa revisión sistemática para que tú tengas la seguridad de que lo que vas a hacer va a tener un impacto sobre el dolor cervical, sobre la discapacidad funcional cervical y lumbar. Fijaros, 50% de los pacientes. Lo cual creo que es inevitable que este sistema diafragmático lo aprendas, lo conozcas, y estoy seguro de que voy a poder darte y ayudarte para poder aprenderlo un poquito mejor para algunos y medianamente mejor para otros y otras. ¿Ok? Pues nada, gracias Liliana a ti. Gracias. Me gustaría preguntaros si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algo que querráis preguntar. Gracias Andrea, Laurín. ¿Quedó todo relativamente claro? Sí, gracias Liliana. Para mí me alegro mucho porque es lo que yo siento, lo que yo vivo, lo que yo veo en mis pacientes. O sea, no es... ¡Qué grande, Eva! Un besito grande. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jenny. Y nada, el siguiente lunes seguiremos. Si encuentro pacientes que vea cambios en consulta. El eje oblicuo, fíjate, podríamos decir, Liliana, el eje oblicuo desde el tórax, costillas inferiores, en dirección más o menos a L3 hacia el ombligo. Para mí ese sería el eje oblicuo. Se habla en el estudio. ¿Qué ha grabado la clase, Carlos? Mi querido Carlos, ese pedazo de osteópata de Rosario, Argentina. Grupo tan bonito de gente. Brutales, les recuerdo muchísimo. Un besito grande para Rosario. Así que nada, ¿alguna dudita, alguna pregunta? Quedará todo grabado. Si no, la lío y no... cuando lo cancele o cuando terminemos el directo, que no se quede por ahí. Muchísimas, Laura. Gracias, Laura, a ti. Un besito grande. Pues nada, queridos, queridas, un placer teneros por aquí. Todo lo que vean esta semana, que pueda ser relevante desde el punto de vista clínico. Yo creo que a la larga es lo que realmente yo os puedo transmitir, y también pues los artículos que leo, que me gusta muchísimo leer, porque aprendo muchísimo. Gracias, Fran. Pues lo que tenga lo iremos grabando y lo iremos colgando para que lo podáis tener. Besito grande para todos y todas. Seguimos dando caña y seguimos aprendiendo muchas cosas de este sistema. Ya desde mañana es un sistema. Está el sistema cardiorrespiratorio, sistema digestivo, sistema genitourinario, sistema urinario y el sistema diafragmático. Hay que pelear por él. Así que nada, nos vemos pronto, siguiente lunes a las 8 de la tarde. Nos veremos otra vez para seguir con estos directos, que me alegro que a muchos de vosotros y de vosotras os gusten. A mí me encanta estar aquí con vosotros y compartir. Cualquier duda que tengáis me podéis mandar mensajes privados, hacer preguntas, lo que sea. Yo respondo sin ningún problema.
lo que va a hacernos crecer a todos y a todas es compartir. Así que nada, besito grande, nos vemos, muchísimas gracias por acompañarme. Hasta luego. Gracias, Isa.